Bienvenidos a este análisis de nuestro material. Es fascinante, ¿no lo creen? Adentrarse en los archivos del pasado y darse cuenta de que la historia que todos creíamos conocer sobre nuestro planeta es, en gran medida, una ficción muy bien armada. Hoy vamos a adoptar la perspectiva de quienes pasan su vida desenterrando secretos fosilizados, porque vamos a revelar una realidad asombrosa. Miren, durante más de un siglo la cultura popular y toda la maquinaria de Hollywood nos han vendido una imagen completamente distorsionada. Nos presentaron estos gigantes como monstruos torpes, bestias tontas destinadas al fracaso evolutivo. Se nos dijo que su fin fue simplemente un golpe de muy mala suerte cósmica. Pero bueno, la ciencia cuenta una historia muy distinta. Una historia muchísimo más oscura, violenta y extraordinariamente compleja de lo que la pantalla grande nos ha querido mostrar. El contraste es abismal y literalmente destruye el mito de ese gigante lento. A la izquierda tenemos al monstruo de Hollywood, ese típico lagarto escamoso, pesadísimo, arrastrando la cola y con un cerebro del tamaño de una nuez. Pero a la derecha está la realidad fósil innegable que la paleontología moderna ha logrado reconstruir. Estamos hablando de criaturas sumamente ágiles, muchísimas de ellas cubiertas de plumas, con una biomecánica diseñada específicamente para la velocidad y la eficiencia. No eran errores biológicos esperando a que cayera un meteorito, eran supervivientes increíblemente adaptables que dominaron cada rincón de este planeta a través de una sofisticación biológica que no tiene precedentes. Capítulo 1. El nacimiento en la ceniza. Todo este relato comienza en medio de la peor crisis que haya asolado jamás a nuestro planeta, la extinción masiva del Pérmico. Imaginemos por un segundo un mundo totalmente devastado, cubierto de ceniza tóxica, donde el 95% de toda la vida, de un día para otro, simplemente dejó de existir. Los dinosaurios no aparecieron en la Tierra reclamando la corona como por arte de magia, para nada. No nacieron siendo los reyes del mundo. Nacieron como pequeños sobrevivientes, traumatizados, en un ecosistema hostil y en absolutas ruinas. Su historia de origen no es una de dominio inmediato, sino de resistencia extrema al borde del colapso total. Y esta era la brutal realidad de esa época. Los dinosaurios eran literalmente los marginados. Eran criaturas pequeñitas, súper delgadas, de huesos huecos, que estaban obligadas a vivir escondidas en las sombras. El escenario principal del Triásico estaba ocupado por los verdaderos amos del momento, unos gigantescos parientes de los cocodrilos modernos. Eran enormes monstruos blindados que patrullaban todo el lugar y cazaban sin piedad a estos primeros dinosaurios. Cada día, salir a buscar comida era una ruleta rusa para evitar convertirse en el almuerzo de estos depredadores alfa. Era una existencia al margen, definida completamente por la velocidad y la capacidad de esconderse. Pero el planeta, siendo el planeta, colapsó de nuevo. Una serie de erupciones volcánicas de proporciones apocalípticas desgarró la corteza terrestre, alterando de manera drástica el clima global. Las temperaturas se dispararon por las nubes y los ecosistemas se marchitaron. ¿Y saben quiénes no pudieron soportar este cambio? Exacto, esos amos absolutos, los monstruos pesados y blindados. Su inmenso tamaño y sus metabolismos lentísimos fueron su sentencia de muerte. Mientras estos opresores iban desapareciendo, dejaban un vacío de poder gigantesco. Y fue justo ahí, en medio de la desolación, donde nuestros pequeños marginados encontraron su gran oportunidad. El secreto biológico detrás de cómo lograron heredar la Tierra se resume en dos armas de supervivencia espectaculares. Paso 1. Desarrollaron un metabolismo súper acelerado. Dejaron atrás la sangre fría de los reptiles tradicionales para mantener una energía constante, como un motor interno que nunca se apaga. Y el paso 2, que es fascinante, desarrollaron un sistema respiratorio ultra eficiente. Al igual que las aves de hoy en día, evolucionaron sacos aéreos que permitían un flujo de aire en una sola dirección por sus pulmones. Es decir, extraían oxígeno fresco tanto al inhalar como al exhalar. Esta auténtica proeza de la ingeniería biológica les permitió dominar el mundo. Triunfaron por un diseño fisiológico impecable, no solo por fuerza bruta. Capítulo 2. La oscuridad humana. Ahora, la historia de este éxito biológico prehistórico choca de frente con una época mucho más reciente y con una sombra totalmente distinta. Saltemos en el tiempo hasta el siglo XIX. Aquí es donde la humanidad entra en escena, revelando, lamentablemente, su lado más oscuro. Porque el descubrimiento de estos increíbles fósiles no fue para nada una noble cruzada pacífica en nombre de la ciencia,
Fue un torbellino de locura, impulsado por el ego, la avaricia y una rivalidad tan pero tan venenosa que casi destruye la mismísima ciencia que apenas estaban haciendo. Estamos hablando de lo que hoy se conoce como la Guerra de los Huesos. Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh, dos de los científicos más influyentes de Estados Unidos en ese momento, convirtieron la paleontología en un campo de batalla. Olvídense de los debates académicos civilizados. Sus tácticas incluían espionaje puro y duro, infiltrando trabajadores en los campamentos del rival. Repartían sobornos para robar fósiles y dedicaban sus fortunas a destruirse la reputación en las revistas científicas. Fue una tragedia intelectual, donde buscar la verdad pasó a segundo plano. El único objetivo real era humillar al adversario a cualquier costo. Y el punto más bajo de toda esta guerra tiene una ironía que rompe el corazón. En su afán enfermizo por asegurar que el rival no pudiera estudiar ni catalogar nuevos restos, estos científicos llegaron al extremo de ordenar volar yacimientos enteros con dinamita. Literalmente, dinamita. Cañones repletos de huesos milenarios, piezas únicas e irreemplazables del gran rompecabezas de la vida, convertidos en polvo simplemente por puros celos profesionales. Miles de fósiles que podrían haber respondido preguntas que los científicos de hoy todavía se hacen, desaparecieron para siempre. Nuestra primera gran comprensión de los dinosaurios nació entre el humo y la codicia. Capítulo 3. El verdadero monstruo. Afortunadamente, cuando el polvo de la Guerra de los Huesos al fin se asentó y pasaron algunas décadas, la ciencia rigurosa y las nuevas tecnologías empezaron a hacer su magia con los restos que se lograron rescatar. Y al observarlos de cerca, el monstruo que creíamos conocer volvió a cambiar. La paleontología moderna, armada ahora con microscopios de alta tecnología, tomografías y análisis químicos complejos, comenzó a revelar una verdad anatómica muchísimo más asombrosa y, francamente, más aterradora que cualquier cosa inventada en el cine. Esto nos lleva a redefinir por completo a nuestra superestrella favorita, el Tyrannosaurus Rex. Olvidemos de una vez por todas a ese inmenso lagarto verde y tonto que arrastra ruidosamente su cola por el lodo. La evidencia dura nos dice que el T-Rex era un depredador ágil, biológicamente hipercomplejo con marcadas características de ave. Era un cazador que no necesitaba andar rugiendo al cielo a cada rato para anunciar que estaba ahí. Todo lo contrario, acechaba en un silencio calculador, con una anatomía diseñada a la perfección para emboscar con precisión mortal. Si nos enfocamos en la evolución de sus plumas y sentidos, es simplemente deslumbrante. Primero, las plumas. La evidencia nos muestra filamentos oscuros y desgreñados. Esto no solo regulaba la temperatura de ese metabolismo hiperactivo del que hablamos, sino que le daba el camuflaje nocturno perfecto. Segundo, los ojos. Tenían ojos mirando directamente al frente, dándoles una visión binocular profunda, exactamente igual a la de un águila o un búho de hoy en día, vital para calcular distancias al atacar. Y finalmente, cavidades craneales enormes que apuntan a cerebros sumamente complejos, dándoles la capacidad de procesar tácticas de caza en manada con un nivel de organización casi militar. Hay una frase genial en nuestro material que captura esto a la perfección. Aves gigantes del terror antes de que existieran las aves. Lejos de ser esos reptiles lentos y aburridos, estas criaturas tenían comportamientos súper avanzados. El registro fósil nos demuestra que cuidaban a sus crías con una ferocidad tremenda y que construían nidos organizados. Su altísima inteligencia y estructura social los colocan firmemente como precursores de las aves. Eran un linaje de depredadores sofisticados que dominaban su entorno con estrategias que, la verdad, apenas estamos empezando a comprender. Capítulo 4. Los titanes nunca se fueron. Pero, como sabemos, todas las eras llegan a un final dramático. Hace 66 millones de años, llegamos a esa gran frontera en nuestra historia. Un asteroide del tamaño de una ciudad entera se estrelló contra nuestro planeta, liberando una energía que ni siquiera podemos imaginar. El cielo ardió en llamas, los continentes enteros se oscurecieron y las cadenas alimenticias colapsaron en cuestión de semanas. El fuego y el frío acabaron con los gigantes de 4 patas y los grandes cazadores. Parecía, a simple vista, el final definitivo del reinado más épico de la Tierra. Ahora, el relato tradicional de la escuela nos enseñó que los dinosaurios se extinguieron justo ahí, quedando solo como huesos atrapados en las rocas. Pero la biología evolutiva nos tiene preparado el mayor giro argumental de todos los tiempos.
Mientras los titanes enormes morían de hambre durante ese durísimo invierno nuclear, una rama muy específica de la familia sí logró aguantar el apocalipsis. El linaje más pequeño, los más rápidos y adaptables, esos dinosaurios terópodos cubiertos de plumas que ya estaban experimentando con el vuelo primitivo, ellos encontraron la manera de sobrevivir entre las cenizas. Y esta historia milenaria conecta directamente con lo que vemos al abrir la ventana hoy en día. Al observar a una simple paloma picoteando el asfalto, o al ver a un halcón lanzándose en picada, o cuando nos despierta el canto de un ave por la mañana, no estamos viendo animalitos comunes. Se está observando a la descendencia directa e ininterrumpida de aquellos depredadores ágiles. Las aves de hoy no son parientes lejanos de los dinosaurios. Biológica y taxonómicamente hablando, son dinosaurios. Son los auténticos sobrevivientes de la extinción masiva. Todo esto nos obliga a hacernos una pregunta monumental. ¿Realmente se extinguieron? Es un cuestionamiento que derriba por completo ese falso paradigma que todos aprendimos de niños. La palabra extinción suena a un punto final absoluto, como si hubieran sido borrados permanentemente del planeta. Pero la evidencia fósil, el ADN y la anatomía nos gritan a la cara que eso no fue así. El gran imperio no fue destruido por completo, simplemente se redujo en tamaño, se transformó de una manera espectacular y conquistó un espacio totalmente nuevo. Y la gran conclusión de nuestro recorrido de hoy se resume en una afirmación muy poderosa. La historia la escriben los sobrevivientes. Durante siglos enteros, la humanidad se creyó la cima absoluta del mundo, observando estos huesos viejos como si fueran reliquias de fracasos evolutivos. Pero la gran verdad oculta es que los dinosaurios nunca nos dejaron. Sobrevivieron al fuego del asteroide, sobrevivieron al hielo y se adaptaron, refinaron esos pulmones increíbles y se lanzaron al cielo. Simplemente aprendieron a volar por encima de nosotros, adueñándose del aire mientras nosotros seguimos caminando por la Tierra. Un recordatorio fascinante y, la verdad, un poco humillante de lo que realmente significa la resiliencia en este planeta.